Sismología. La sismología es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos, placas tectónicas y la propagación de las ondas sísmicas que se generan en el interior y superficie de la Tierra. Entre los fenómenos que estudia encontramos maremotos, tsunamis, vibraciones previas a una erupción volcánica, entre otras. La información que se utiliza son las propiedades de las ondas sísmicas que se propagan en el interior de la Tierra, las cuales son registradas por las estaciones sísmicas que forman redes de monitoreo. Su principal objetivo es el estudio de la propagación de las ondas sísmicas y las causas que dan origen a los temblores, la prevención de daño sísmico y mantener informada a la población sobre posibles daños que pueda haber en determinadas regiones. Placas tectónicas. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera que se conforman por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre que funge como una capa fuerte, fría y rígida. Existen dos tipos de placas, las placas oceánicas que están cubiertas solo por corteza oceánica y las placas mixtas que están cubiertas por corteza oceánica y corteza continental, la cual tiene más grosor que la corteza oceánica. Debajo de la litosfera se encuentra la centosfera. En esta parte la temperatura y presión son muy altas, por lo que las rocas se encuentran en un estado de fusión, siendo sobre esta parte donde se deslizan las placas tectónicas. Este desplazamiento es el resultado de un flujo convectivo en el manto, el cual es impulsado por la diferencia de temperatura y densidad, haciendo que se muevan las placas y generando la formación de cordilleras montañosas, actividad volcánica y sismos. La parte horizontal del flujo es la que provoca la colisión o separación de placas, ya que las arrastra. Existen tres tipos de límites en las placas. El límite convergente es cuando las placas se acercan unas a otras, haciendo que colisionen y la corteza se comba, formando una cordillera. Este límite también puede darse cuando una placa oceánica se hunde debajo de una placa continental. Esto se le llama subducción, haciendo que la placa superior se eleve y forme sistemas montañosos. El límite divergente es cuando se separan las placas y dejan salir magma, llegando a formar montañas y volcanes. Este límite corresponde principalmente al medio oceánico. El límite transformante es cuando se mueven las placas rozándose una contra la otra, generando fricción y creando fallas y terremotos. Actualmente existen 59 placas tectónicas en la superficie de la Tierra, siendo 14 principales y 45 secundarias. Dentro de las principales encontramos que se dividen en placas de tamaño mayor y placas de tamaño mediano. La placa norteamericana, sudamericana, del Pacífico, africana, euroasiática, australiana y antártica pertenecen a las placas de mayor tamaño, mientras que la placa caribeña de Cocos, de Nazca, Filipina, Arábiga, Escotia y de Juan de Fuca son las placas de tamaño mediano. Composición de la Tierra y del suelo. La parte sólida de la Tierra se divide en corteza, manto y núcleo. Aparte está la parte líquida, que se llama hidrosfera, y una parte gaseosa que se llama atmósfera. La atmósfera está formada por una mezcla de gases a la que denominamos aire. Entre sus componentes encontramos nitrógeno, oxígeno, argón, neón, helio, metano, entre otros. Su límite inferior es la superficie del planeta y su límite superior no está definido, aunque algunos científicos lo sitúan en 30.000 kilómetros. La atmósfera se divide en 5 partes: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La hidrosfera está formada principalmente por agua líquida, la cual representa el 70.8% de la superficie de la Tierra, mientras que el otro 29.2% es tierra firme. En otras palabras, el agua cubre casi las 3/4 partes de la superficie de la Tierra, de las cuales el 97.47% es agua salada y el 2.53% es agua dulce. La corteza es la capa más externa de la Tierra, es sólida y está conformada principalmente por silicatos de baja densidad, como el aluminio y el magnesio. Su anchura va desde los 6 a los 70 kilómetros, dependiendo del tipo de corteza. Su límite inferior es la discontinuidad de Mohorovičić. Hay dos tipos de corteza: la corteza continental, que es la que forma los continentes y su grosor va desde los 25 a los 70 kilómetros. Está formada por rocas magmáticas, metamórficas, sedimentarias y granito. También está la corteza oceánica, que se sitúa bajo los océanos. Su anchura va desde los 6 a los 12 kilómetros y se forma principalmente por rocas magmáticas, volcánicas y basalto. El manto terrestre se encuentra por debajo de la corteza terrestre, siendo la discontinuidad de Mohorovičić la que marca la separación entre uno y el otro. Alcanza una profundidad de 1900 kilómetros y las rocas que predominan son las peridotitas. El manto se conforma principalmente de silicatos de hierro y magnesio, y su límite inferior es la discontinuidad de Gutenberg. Se divide en dos partes: el manto superior o externo, que está formado principalmente por peridotita y puede llegar a tener hasta 670 kilómetros de profundidad. La otra parte es el manto inferior o interno, que también está formado por peridotita y esta capa es más densa que la anterior. El núcleo es una esfera en lo más profundo del planeta, a unos 2.900 kilómetros de profundidad. Es una esfera metálica cuyo principal componente es el hierro y níquel, y se encuentra debajo del manto terrestre, siendo la discontinuidad de Gutenberg la separación entre ellos. Se divide en dos capas que son idénticas en composición pero diferentes en cuanto a estado físico. La primera es el núcleo superior o externo, la cual se cree debido al descenso de las ondas sísmicas al inicio de esta, que está hecha de un material fluido que está en constante movimiento debido a las corrientes que hay. Esta parte del núcleo va desde los 2.900 hasta los 5.100 kilómetros y su límite inferior es la discontinuidad de Lehmann. La segunda capa y la más profunda de la Tierra es el núcleo inferior o interno, el cual se piensa es una esfera sólida, muy densa y caliente, e inicia después de la discontinuidad de Lehmann, que está por debajo del núcleo superior. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Es una capa delgada que se ha formado con el pasar de los siglos, con la desintegración de rocas superficiales, cambios de temperatura y viento. Está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua.
Entre los compuestos inorgánicos encontramos el oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio, siendo el oxígeno y silicio los más abundantes que representan el 75% del total. El suelo está dividido en 3 capas, la capa superior que está compuesta por arena, minerales, plantas, animales muertos, aire y agua, la capa intermedia que está compuesta por agua, arcilla, piedras y arena, y la capa inferior que está compuesta por rocas. También se puede dividir el suelo en 5 horizontes. El horizonte 0, que es la capa superior del suelo, se compone de materia orgánica de las plantas y es donde viven los insectos y animales. El horizonte A, que es la capa más fértil y es de color oscuro, se compone de organismos descompuestos o humos y minerales. El horizonte B, que es de color más claro, y en ella se depositan hidróxidos metálicos, arcilla, sales y óxidos que se arrastran del horizonte A. El horizonte C, donde no hay depósitos de minerales ni se acumula la materia orgánica, y el horizonte D, que es la capa más profunda del suelo y se compone de rocas que no sufrieron alteraciones. Zonas sísmicas, penisísmicas y asísmicas. Una zona sísmica es donde hay un mayor riesgo de que ocurra un temblor. Esto ocurre en las áreas con mayor actividad de la corteza terrestre, principalmente en zonas donde se encuentran diferentes placas tectónicas que chocan o rozan provocando temblores. Una zona penisísmica es donde hay un riesgo intermedio de que ocurra un sismo. En estos lugares los sismos son menos frecuentes y más débiles, pero esto no quiere decir que son lugares más seguros. Una zona asísmica es donde no hay riesgo de sufrir terremotos. Son áreas que presentan una gran estabilidad en su corteza terrestre y suelen ser más antiguas, con corteza continental y sin fronteras entre placas. A nivel mundial, algunas de las zonas más sísmicas son las que son cercanas al cinturón de fuego, como es el caso de México. A nivel nacional, las zonas más sísmicas son la región norte de Baja California y la zona costera del Océano Pacífico, ya que están cerca del cinturón de fuego y la falla de San Andrés pasa por Baja California. Las zonas asísmicas del país serían Yucatán y el noreste de México. Sismógrafo. Un sismógrafo es un aparato que sirve para registrar la amplitud de las oscilaciones de un temblor. El antecesor del sismógrafo se creó en China en el año 130 después de Cristo por Zhang Heng. Era una vasija de bronce que tenía alrededor de 8 dragones. Cada uno representaba un punto cardinal, con la cabeza hacia el suelo. Cada dragón sujetaba una bola con la boca, haciendo que cada que se detectaba un movimiento en la tierra, se soltara la bola según el lugar donde se había ocurrido, y cayera en la boca de uno de los sapos. Este sismógrafo detectaba terremotos y sus epicentros, pero no podía medir la intensidad. El sismógrafo, como lo conocemos hoy en día, fue inventado en 1842 por James David Forbes. Consistía en un péndulo que por su masa permanecía inmóvil y llevaba un punzón que al detectar una vibración de la Tierra iba graficando sobre un rodillo de papel líneas altas y bajas, dependiendo de la intensidad del movimiento. Un sismógrafo se conforma de un sensor llamado sismómetro que detecta el movimiento de la Tierra, el cual está conectado a un sistema de registro. Un sismómetro sencillo, que es sensible a movimientos verticales del terreno, puede ser visualizado como una pesa suspendida de un resorte que a su vez está suspendido sobre una base que se mueve con los movimientos de la superficie de la Tierra. El movimiento relativo entre la masa y la base proporciona una medida de movimiento vertical de la Tierra. Para añadir un sistema de registro se coloca un tambor que gira en la base y un marcador sujetado a la masa. El movimiento relativo entre la pesa y la base puede ser registrado generando una serie de registros sísmicos que se conoce como sismograma. Red de estaciones sismológicas. Una estación sísmica es una suma de varios elementos que sirve para registrar eventos sísmicos. Se compone de sensores, digitalizadores, sistema de alimentación, obra civil e instalación, comunicación y un programa de adquisición. Entre los sensores encontramos el sismómetro, que es un sensor triaxial que registra las ondas sísmicas en una amplia banda de frecuencias. Es capaz de registrar desde sismos locales pequeños hasta sismos lejanos. También está el acelerómetro, que es un sensor triaxial que permite registrar las aceleraciones del suelo dentro de un amplio espectro de frecuencias sin saturación de la señal para sismos locales y regionales. Al conjunto de estos instrumentos de registro sísmico distribuidos en una zona determinada se les conoce como red de observación sísmica. La red de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional está distribuida en toda la República Mexicana para el monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos. Está integrada por 61 observatorios sismológicos estándar, que cuentan con un sismómetro de 3 componentes, un acelerómetro de 3 componentes, un digitalizador que almacena de manera local la información generada y la envía a través de los distintos medios de comunicación utilizados. Los observatorios se localizan primordialmente en las costas del Océano Pacífico, Golfo de México y eje neovolcánico. Tipos de ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son movimientos que se producen en la corteza terrestre. Este movimiento es producto de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro. Se puede dividir las ondas sísmicas en 2 grupos, ondas internas y ondas superficiales, las cuales a su vez se dividen en ondas P, ondas S, ondas L y ondas R. Las ondas internas son las ondas que se transmiten por el interior de la Tierra y se dividen en ondas primarias y ondas secundarias. Las ondas P, primarias, longitudinales u ondas de compresión, son ondas longitudinales, lo cual hace que el suelo sea alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Tienen una velocidad de entre 4 y 7 kilómetros, dependiendo de la densidad de la roca que atraviesan, y pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Las ondas S, secundarias, transversales o de cizalla, son ondas transversales o de corte, lo cual hace que el suelo sea desplazado perpendicularmente a la dirección de la propagación, alternadamente hacia un lado y hacia el otro.
Tienen una velocidad de entre 2 y 5 kilómetros sobre segundo y pueden viajar únicamente a través de sólidos, ya que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte. Normalmente estas ondas tienen mayor amplitud que las ondas P y se sienten más fuerte. Las ondas superficiales son las ondas que se transmiten por la superficie terrestre y se dividen en ondas Rayleigh y ondas Love. Las ondas R u ondas Rayleigh producen un movimiento elíptico retrógrado, lo cual hace que la superficie terrestre se mueva en circular hacia arriba, adelante, abajo y atrás. Tienen una velocidad aproximada de 3 kilómetros sobre segundo y pueden viajar únicamente a través de la superficie de sólidos. Las ondas L u ondas Love producen un movimiento de lado a lado perpendicular a la dirección de su propagación. Tienen una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros sobre segundo y pueden viajar a través de una superficie elástica. Escalas sísmicas. En sismología existen dos escalas para medir un sismo dependiendo de si se quiere hablar de daños ocasionados o energía sísmica liberada. Dichas escalas llevan por nombre escala de Mercalli y escala de Richter. La escala de Mercalli hace una evaluación cualitativa de los daños causados por un sismo. Esto puede variar dependiendo de la energía liberada, la distancia del epicentro, la profundidad focal del sismo, la densidad de población, la geología del área, el tipo de construcción de los edificios y la duración del sacudimiento. La tabla modificada de Mercalli se compone de 12 grados de intensidad donde se muestran las características de cada uno. El primer grado sería una sacudida sentida por pocas personas. El segundo grado sería una sacudida sentida por pocas personas en pisos altos y los objetos suspendidos comienzan a oscilar. El tercer grado sería una sacudida sentida y los vehículos estacionados pueden llegar a moverse. El cuarto grado sería una sacudida sentida por varios, las ventanas y puertas vibran y los muros crujen. El quinto grado sería una sacudida sentida por casi todos. Los vidrios y ventanas se pueden romper, las postes y árboles se mueven. El sexto grado sería una sacudida sentida por todos. Los muebles se pueden llegar a mover y hay daños ligeros. El séptimo grado son daños sin importancia en construcciones bien hechas y daños ligeros en estructuras. Daños considerables en construcciones mal hechas. El octavo grado serían derrumbes parciales. Los muros se pueden enchuecar y los muebles pesados se vuelcan. En el noveno grado hay derrumbes parciales. Grandes daños en edificios que se salen de sus cimientos, las tuberías se rompen y los terrenos se agrietan. En el décimo grado la mayor parte de las estructuras se destruyen con todo y cimientos, y las vías de los ferrocarriles se tuercen. En el onceavo grado casi ninguna estructura queda de pie, los puentes se destruyen y hay hundimientos. El doceavo y último grado es la destrucción total. La escala de magnitud, o de Richter, hace una medición cuantitativa de la energía sísmica liberada en cada sismo independientemente de la intensidad. Se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. La escala no tiene límite, pero un 9 equivale a un grado 12 en Mercalli, es decir, destrucción total. Un sismo de 0 a 3.5 grados generalmente no se siente, pero es registrado. De 3.5 a 5.4 a menudo se siente, pero solo causa daños menores. De 5.5 a 6 grados ocasiona daños ligeros en edificios. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. De 7 a 7.9 es un terremoto mayor con daños graves. Y de 8 para arriba es un gran terremoto con destrucción total a comunidades cercanas.